muy buenos días a la Iglesia, muy buenos días a aquellos que nos visitáis por primera vez. Y me gustaría comenzar orando, porque necesitamos que Dios realmente nos visite, que Dios realmente nos hable. Y Padre, en esta mañana venimos ante ti con debilidad, con temor, con temblor, pero te ruego de que tú nos hables esta mañana con tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva y haga milagros y produzca cambios que perduren en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados más como tu Hijo Jesús y por eso te rogamos que nos auxilies. Ven a nuestro rescate, ven a nuestro socorro y ven y haz maravillas en medio de tu pueblo que te ama. En tu nombre, amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos de aquí me medís lo mismo ahora que cuando teníais 5 años? Bueno, espero realmente que todos miráis un poco más, por lo menos, ¿no? ¿Y por qué? Porque este es el proceso natural que cualquier persona tiene en su crecimiento. De hecho, aquellos que no se desarrollan muy rápido pueden sufrir lesiones en su cuerpo. Por lo tanto, es normal, es natural que una persona de 40 años no mida lo mismo que cuando tenía 10. Recuerdo que cuando yo era pequeño me medía con mis padres. Primero con mi madre al ser más chiquitica y después con mi padre. Y es curioso porque siempre tenía a mi padre como ese referente al cual quería ser más alto que él. Y bueno, a día de hoy lo soy, pero me acuerdo que nos medíamos, ¿no? Y nos poníamos enfrente el uno del otro. Y yo me ponía y a lo mejor le llegaba por el ombligo, después ya por mitad del estómago, después ya por el pecho, por el cuello, ya por la nariz, hasta que ya lo superé. Y también recuerdo que a medida que iba creciendo, quería más. En los marcos de la puerta de arriba saltaba para tocarlo y cuando no llegaba me esforzaba y cuando ya tocaba fácil el marco quería tocar el techo, porque en cada persona hay un sentimiento innato, natural de crecimiento, de madurez. Y hay dos datos curiosos en cuanto al crecimiento. El primero es que uno no se da cuenta de lo rápido que crece, pero los otros sí. Y es curioso porque yo creo que las personas que nos ven de vez en cuando dicen, wow, has crecido. Yo cuando estaba estudiando en Córdoba hace un año, bueno, y antes, cuando venía a Valencia, me decía mi padre, oye David, parece que has crecido, ¿no? Y yo, no, hombre, no, ya con 27, 28 años, con 30, ¿cómo voy a crecer? Pero da esa impresión, ¿no? Y es curioso porque en la vida espiritual nos sucede algo semejante. Nosotros a veces no nos damos cuenta de nuestro crecimiento, pero las personas que nos conocen y que han visto nuestro crecimiento, nuestra madurez, lo perciben. El deseo de ser más como Jesús es un deseo maravilloso. Y es algo natural desear crecer, es algo maravilloso desear ser más y más y más como Cristo. De hecho, lo normal para el cristiano es desear ser más santo. Y es antinatural no desearlo ser. Si crees que eres cristiano pero no deseas crecer en semejanza a Dios, es muy posible que no hayas conocido a Dios en verdad o que no hayas profundizado en la Biblia, pero debe haber en ti ese deseo de ser más como Jesús, de ser más como Cristo, porque el cristiano desea ser como Cristo. Deseamos ser más santos, más amorosos, más buenos, más pacientes, más compasivos. En definitiva, ser como Jesús, porque Jesús comenzó una obra en ti y la va a perfeccionar. Y es por eso que he titulado en este domingo el mensaje Creciendo sano,
creciendo santo. Para los que estáis tomando nota, creciendo sano, creciendo santo. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Juan 17. Y vamos a estar viendo los versículos del 17 al 19. Y dice así la palabra del Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. Vamos a ponernos un poco en contexto. Cristo, antes de entrar en la cruz, Cristo, antes de ir al matadero, Cristo, antes de terminar su misión, la misión salvadora, la misión redentora que el Padre le había dado, ora. Y cuando nos acercamos a este pasaje en Juan 17, estamos entrando en un terreno santo. Es Dios Hijo hablando con Dios Padre. Está intercediendo por su pueblo amado, por su iglesia, por nosotros, por aquellos que creían y por aquellos que tenían que creer en Él. Y en Juan 17 se encuentran grandes verdades que traen gran consuelo, poder y transformación si las creemos y ponemos por obra. Pero en esta mañana me quiero centrar en dos verdades, en muchas verdades, pero que he dividido en dos puntos esta predicación. El primero es la santidad y la santificación, y el segundo, la verdad que nos santifica. Lo repito, el primero, la santidad y la santificación, y el segundo, la verdad que nos santifica. Es curioso cómo toda persona adulta desea crecer, desea madurar, desea ser responsable, más amable, más bueno, más trabajador. Esto es porque quiere ser una mejor persona y quiere aportar a este mundo cosas buenas, evidentemente, quiere dejar una buena huella sobre su familia y sobre la gente que le conoce. Pero con el cristiano sucede algo diferente. Tiene un anhelo más elevado, porque de igual manera desea madurar y ser más responsable, etc. Pero tiene una motivación y un llamado más alto, más elevado, más grande, y es el de ser santo. El cristiano desea ser santo porque el Dios que lo ama y se entregó por él es santo. Y por eso Cristo en este versículo 17 comienza diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está diciendo: ellos me han conocido, ellos te han conocido, al principio del capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo. Y a tu Hijo que enviaste, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo que has enviado. Por lo tanto, el cristiano, la vida cristiana comienza por conocer. No es tanto hacer, sino ser. Porque una persona pudiera estar actuando como un cristiano sin necesidad de serlo. Bueno, esto me pasó a mí. Yo crecí en un ambiente cristiano, en una familia cristiana evangélica. Yo iba todos los domingos a la iglesia, yo iba a las reuniones de escuela dominical, a los campamentos, a los retiros, y yo creía que era cristiano porque mis padres lo eran. Intentaba y me esforzaba, no decir palabrotas, hacer lo correcto, ayudar, amar, pero la realidad es que no lo era. Hasta los 17 años que el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó, no lo fui. Actuaba como si lo fuera, pero en mi corazón no había pasado ninguna transformación. Y es por eso que la vida cristiana comienza con conocer a Dios por medio del arrepentimiento, por medio de la fe. Y ahora te quiero hacer una pregunta a ti que tal vez llevas toda la vida en la iglesia. Inclusive has podido nacer detrás del púlpito. Pero tú aún no conoces a Dios.
pero aún no tienes ese anhelo por ser más como Jesús. Pero tu vida no es completamente movida por una pasión, como decía el apóstol Pablo, pues una cosa hago. Pablo hacía 1000 cosas, pero todas las llevaba hacia una dirección. ¿Cuál? Dar la gloria a Dios, viviendo para el perdido, predicando el evangelio, caminando calles para aquí y para allá con tal de que la gente conociera a Dios. Y quiero preguntarte, ¿está esa pasión ardiendo en tu corazón en esta mañana? ¿Es Dios la única cosa que anhelas por encima de todo? ¿Es Dios y su santidad y su semejanza lo que tu corazón quiere día tras día? ¿Pero qué es la santidad? La santidad es el carácter esencial de Dios, su individualidad misma, aquello que lo define y lo diferencia de todo el resto de los seres creados. Si tuviéramos que decir quién se parece más a Dios, un querubín o un gusanito, un gusano, una cucaracha. ¿Quién se parece más? ¿El querubín o la cucaracha? Pues la respuesta es ninguno, porque Dios es santo y esa santidad le hace estar desmarcado, le hace estar aparte en otra liga. Es como si Dios jugara en otra liga, porque Dios esencialmente es santo. Él es, y de su naturaleza santa se manifiestan todo el resto de sus atributos. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, misericordioso, paciente, fiel. De hecho, la Biblia exalta su naturaleza santa de tapa a tapa por encima de todo cuando dice que Dios es bueno, bueno, bueno. No. Dios es amor, amor, amor. No. Y aunque Dios es amor y Dios es bueno, lo que los autores bíblicos estaban resaltando constantemente es que Dios es santo, santo, santo. Es decir, la santidad de Dios está tan interna en Él que cuando nosotros le conocemos, que cuando nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, en el cristiano hay una nueva pasión. Antes tú querías ser futbolista, arquitecto, enfermera, lo que fuera, pero ahora, ¿sabes lo que quieres ser? Futbolista, ingeniero, arquitecto, pero para la gloria de Dios. Porque ahora deseas todo lo que haces para su gloria, siendo más santo, siendo más semejante. No obstante, la santidad de Dios encuentra una expresión mucho más profunda en el amor santo que le llevó a enviar a su Hijo para salvar a aquellos que estábamos perdidos. De hecho, aunque su santidad lo aleja y se desmarca de todo aquello que no es santo, el Dios 3 veces santo no es inalcanzable, sino que por el contrario es cercano, es alcanzable. Y eso es lo que en la teología se dice como la inmanencia de Dios. Puedes apuntarte la palabra y leer y profundizar más acerca de la inmanencia de Dios, que quiere decir que Dios está junto a nosotros y que Él es íntimo, que Dios está junto con nosotros, pero que Él a la vez quiere esa intimidad, quiere esa relación personal, íntima y profunda. De hecho, Dios es el primer misionero. Dios es el primer ser que dejó su hogar para irse a otro lado y llevar una misión. Dios es el primer misionero y su amor santo llevó a su Hijo a dejar su trono de gloria, dejar de ser alabado y exaltado por los santos, por los 24 ancianos, por los ángeles, querubines, serafines, por todo el mundo que está con Él, para llenar sus pies con el polvo de la tierra que Él mismo creó, para cargar nuestro pecado y sufrir nuestro castigo, nuestro infierno en la cruz. Por lo tanto, Dios es santo, pero a la vez es cercano.
Y en la santidad de Dios la comparte con nosotros en el momento que creemos en Él, que lo conocemos personalmente. Por lo tanto, de esa esencia santa, nosotros somos llenos con su Espíritu. Por lo tanto, el anhelo que ahora brota en nuestros corazones es el de ser santos. Es decir, la santidad de Dios es su carácter radical, de raíz, la naturaleza de su esencia y lo que le lleva a ser y actuar así de maravilloso. ¿Qué es una vida santa? Una vida que participa de la santidad de Dios, una vida que refleja el carácter de Dios, y esto no es posible sin la presencia del Espíritu Santo. Dichas en pocas palabras o en una frase, una vida santificada es una vida fructífera que refleja a Cristo. El cristiano ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo y es por ello que ahora el camino que tiene de crecimiento es el camino hacia la imagen de Jesús, hacia ese carácter de Dios. Que por cierto, de ese carácter, de ese fruto que abunda en el cristiano, que es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, ¿quién se beneficia? Que yo sepa, hasta donde mis 30 años han llegado a ver, yo no he visto ningún árbol aquí en Valencia, ningún naranjo, cogiendo con sus ramas las mandarinas y metiéndosela o en la boca o en la tierra, en la raíz. Es decir, no vemos los árboles beneficiándose de su fruto, sino que un árbol fructífero es para beneficiarse los demás. Y el cristiano está llamado a ser ese árbol lleno de frutos. El cristiano está llamado a abundar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, etc. El cristiano está llamado a ser ese árbol sobre el cual la gente cansada, la gente atribulada, la gente sin paz, la gente rota pueda venir a él. Así como en Daniel 4, 10, 12 se nos dice de que el rey Nabucodonosor tuvo una visión en la que vio un árbol muy grande, de una altura impresionante, plantado en medio de la tierra, es decir, que toda la gente podía verla. Y el árbol creció y se hizo fuerte, dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Daniel, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Versículo 12, tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. Pero quiero destacar esto, tenía un hermoso follaje y abundantes frutos, y todo el mundo hallaba en él su alimento. Y venían a refugiarse bajo su sombra. Nosotros estamos llamados a ser ese árbol fructífero, ese árbol donde el carácter de Cristo, es decir, el fruto del Espíritu, porque cuando Pablo está refiriéndose en Gálatas a el fruto del Espíritu, lo que Pablo está diciendo es al carácter de Cristo. Notemos que no es un árbol con muchos frutos. La palabra que utiliza es el fruto en singular del Espíritu Santo, pero después habla de diferentes manifestaciones de ese fruto. Entonces, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo lo resumió Pablo con esos adjetivos, con esos atributos: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Y todo cristiano, déjame decirte que si tú eres cristiano, tú tienes el carácter de Cristo, tú tienes amor, tú tienes gozo, tú tienes paz, etc. Pero tienes que desarrollarlos más, pero tienes que hacerlos crecer, tienes que santificarte para que ese árbol con esos frutos maravillosos se pueda llenar con frutos grandes, con una copa inmensa, donde la gente atribulada pueda venir y pueda decir: wow, dime, ¿cómo estás
con tanta paz en medio del caos que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cómo tienes ese amor por la gente en la calle? Que me acerco, me doy cuenta cómo los miras, cómo les hablas. ¿Por qué sigues siendo mi amigo después de que yo te traicioné? La gente nota en nosotros algo diferente. Es el carácter de Cristo, son esos frutos que se manifiestan en nuestra vida. Pero aquí te quiero retar a que seas como Nabucodonosor en ese sentido, de que seas un árbol grande, lleno de frutos para que otras personas se puedan beneficiar de ti. Pero no cometas el error que él cometió, el cual se envaneció y se creyó Dios en la tierra. Entonces vino Dios con un ángel y lo taló. Y entonces le dio de su propia medicina, le hizo experimentar su miseria, estando ahí con los animales, con las bestias del campo. Nosotros tenemos que ser esos árboles llenos de fruto. Tenemos que ser esas vidas santificadas, pero no para que la gente simplemente venga y diga, ay David, qué maravilloso que eres. No, sino para que cuando vengan a nosotros, cansados, atribulados, nosotros le digamos, pero todo esto es posible gracias a Dios. Él hizo en mí en esto y Él quiere hacerlo en ti también. Si Él transformó a una persona tan miserable como yo, puede hacerlo contigo. Si Él sanó las heridas de mi corazón que nadie pudo curar, Él puede hacerlo contigo. Si Él fue capaz de restaurar mi relación con mis padres o mi matrimonio, Él puede hacerlo contigo. Tenemos que ser un árbol lleno de frutos, una vida santificada que siempre apunte al santo, que siempre apunte al que reina y al que transforma las vidas, que seamos esos misioneros de Dios, que le imitemos a Dios, que aquí donde nos ha puesto, en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestra nación, que seamos de bendición para otros. Todo proviene de Dios. Toda buena dádiva proviene del cielo. Por lo tanto, cuando la recibamos, entreguémosla. Cuando alguien venga a gustar del fruto de ese carácter, nosotros siempre llevémoslos a aquel que es digno. Y quiero preguntarte ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en la actualidad? ¿La gente a tu alrededor está disfrutando de una vida santa? ¿Pueden acercarse a comer de ese fruto del amor, del gozo, de la paciencia? ¿O por el contrario salen corriendo cuando te ven? Yo conozco a algunos cristianos que se creen tan santos que se elevan en unos pedestales en los cuales no se acercan para no contaminarse. Pero un árbol plantado en la tierra que está para dar mucho fruto como nosotros y que el mundo se beneficie del carácter y del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, va a tener niños que cuando vean el árbol le van a quitar las hojas. Van a haber perros que van a mear sobre el terreno. Van a haber personas inteligentes que cojan con una llave y pongan su nombre en el árbol. Vamos a sufrir, pero estamos puestos en esta tierra para ser de bendición. No importa lo que suframos. Nuestro Señor, nuestro Maestro, sufrió mucho más. No importa que nos persigan. A nuestro Señor le persiguieron. Y Él ya nos advirtió que si conmigo lo hicieron, con vosotros también. Por lo tanto, ¿cómo está tu vida? La gente rota, quebrantada, se acerca a ti para buscar consuelo. Las personas con duda, que no saben lo que hacer con su vida, se acercan a ti para adquirir sabiduría. Las personas que están completamente perdidas te envían un WhatsApp para decirte, oye, ayúdame, necesito dirección, porque saben que tú eres un cristiano que abunda en el fruto del Espíritu, que abunda en una vida santa.
Nuestra vida será más fructífera en la medida que nos parezcamos más a aquel que nos amó y nos salvó. Pero la pregunta del millón, ¿cómo puedo llevar más fruto? ¿Cómo puedo ser más santo? Y este es el segundo punto del mensaje, la verdad que nos santifica. Versículo 17, seguimos ahí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la vida una persona crece por medio de una sana alimentación, no de mucha alimentación, sino de una buena, sana y equilibrada dieta. No es por comer más que uno está más sano, más fuerte, sino es por comer aquello que es sano y que beneficia a tu cuerpo y tu crecimiento, aquello que aporta nutrientes y vitaminas, aquello que tu cuerpo necesita. Asimismo, existe una dieta y un alimento espiritual que es sano e indicado para el crecimiento del cristiano. ¿Y cuál es? Pues yo lo tengo aquí y creo que también vosotros. La palabra de Dios, la Biblia. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo repito, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y notemos aquí varias cosas. La primera es que Jesús es la verdad y Él también es la palabra que el apóstol Juan habla, el logos. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús le dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad? ¿Qué acaso Jesús no dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Qué acaso Juan no dice que Cristo es la palabra de Dios? El logos, y aquí hago un paréntesis. ¿A qué se refiere Juan cuando en su introducción en el capítulo 1 empieza a hablar de que en el principio era el verbo o la palabra, el logos? El logos es un término que Filón de Alejandría hizo frecuente en el ámbito filosófico y teológico, haciendo referencia a ese Dios trascendente, al creador, al revelador de sí mismo. Y Juan utiliza esa palabra para referirse a Jesús precisamente como el creador, como el eterno, como aquel en quien habita toda la deidad. Cierro paréntesis. Por lo tanto, si Cristo es la verdad y Él es la palabra, ¿por qué no dice santifícalos en mí? Por el contrario, un versículo más tarde, o 2 versículos más tarde, disculpa, Él dice que Él se entrega por nosotros. El versículo 19 dice, y yo por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Cristo se santificó por nosotros para que nosotros seamos santificados en la verdad. ¿Y por qué quiero sacar esta enseñanza aquí? ¿Por qué quiero destacar esto que Cristo dijo? Porque muchas veces esperamos ser santificados con cualquier cosa, menos con la palabra. Porque muchas personas se atreven a decir que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, que contiene errores, que esto es un chiste, que esto es un tebeo, que de aquí puedo quitar una página y de aquí 50. Pero Cristo mismo, el logos, la palabra encarnada, la verdad encarnada, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él sabía que Él era la palabra encarnada, que Él era la verdad. Pero Él dice, santifícalos tu Padre en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí Jesús nos está enseñando la importancia de devorar esta Biblia, la importancia de comernos su palabra, lo importante que es estar día y noche leyendo y meditando en su palabra, porque en ella Dios se nos revela. Porque en ella Cristo se nos ha revelado su vida, y si nosotros somos imitadores de Cristo, somos cristianos, seguidores de Cristo, entonces queremos vivir como Él vivió.
Y para ello tenemos que ver cómo Jesús andó. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con la Biblia. Por lo tanto, es algo tan sencillo y que todo el cristiano sabe, pero que muy fácil se nos olvida, o que vamos tras otras revelaciones. Que el pastor ore por mí y entonces este pecado con el que lucho se irá. Que el profeta venga y que me diga algo y entonces mi vida cambiará. Pero Cristo mismo nos está dirigiendo a su palabra porque es suficiente y poderosa para transformarnos. Y ahora te pregunto, ¿estás siendo santificado por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos revela a Dios. Y es como un espejo en el cual nos podemos ver. Es como ese reflejo donde decimos, wow, veo que mi vida está mal, pero veo que puedes mejorar, gracias a Dios. Entonces voy a acercarme a la palabra, voy a acercarme a Dios, voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mí, de manera que cada vez que me acerque a la palabra de Dios pueda haber un reflejo más fiel a la persona de Cristo. Y déjame matizar, uno es santificado por aquello con lo que pasa tiempo. Aquí en España decimos que la práctica hace al maestro. Es decir, la persona que se tira 80 horas a la semana nadando, se va a nadar como un tiburón. La persona que se dedica a pegarle patadas a una pelota 5 horas al día, las va a clavar por la escuadra fácil. La persona que se dedica a estudiar las matemáticas te va a decir el código pi con 800.000 cifras. ¿Por qué? Porque se ha santificado por un deporte, por una profesión, por un hobby. Pero aquí Dios nos está llamando a santificarnos a Él, a ser más parecidos a Él. Y te pregunto, ¿quién o qué te está santificando? O dicho de otra manera, ¿qué es aquello que tiene la mayor parte de tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo más horas en tu día? Evidentemente, uno tiene que ser responsable con su trabajo y con los quehaceres de su hogar. Pero en ese tiempo libre, ¿qué está siendo lo que te consume? Para mi vergüenza, yo tengo que decir que muchas veces paso demasiado tiempo delante de esto. Y le pido perdón al Señor. Le digo, Señor, cámbiame. No quiero seguir malgastando tiempo. Hay algo mucho más precioso entre las hojas de este libro que van a hacer que mi vida sea fructífera. Por eso es importante que siempre, siempre, siempre nos comparemos con Jesús. No podemos decir, bueno, es que yo ya más santo que mi vecino soy. Claro, y que Hitler, no te fastidia. Pero aquí no estamos para ser más santo que tu prójimo. Aquí no estamos para ser más semejante, o sea, a parecerte más a Jesús que el pastor, que el que canta o que el evangelista. No, aquí estamos para ser como Cristo. ¿Recordáis que al principio decía que yo cuando iba creciendo me comparaba con mi padre? Lo tenía como el estándar, por lo tanto yo hasta que llegué, incluso lo he superado, cosa que no nos pasará con Dios, pero Él desea que seamos más como Él. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, David, hijo, que tú tienes que ser más alto que yo. Para mi padre, que yo sea más alto que Él, es un privilegio, es un gozo, es una alegría para Él. Pero ¿sabías que para tu Padre Celestial, que tú te parezcas a su Hijo unigénito, es algo que le llena el corazón con una alegría inmensa? ¿Tú sabías que para tu Padre que está en los cielos, cada vez que te acercas a la palabra,
y que Él con su Espíritu Santo empieza a moldearte, a quitar esas impurezas, a quitar el pecado, a moldear esas virtudes que ya hay, a abundar en ese fruto del Espíritu, en ese carácter de Cristo. Él se goza y Él quiere darte más y más y más y más. Quiero decirte ahora otra cosa y quiero que la recuerdes. Dios no quiere tu talento. Dios no quiere tus dones. Dios quiere tu obediencia. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios no está tan interesado en que tú produzcas, hagas, sino en que seas. Dios no está interesado en que hagas por hacer. Dios está interesado en que seas como Él. Y quiero poner dos ejemplos opuestos, pero que nos ayudarán a ver el deseo, la alegría y la pasión que Dios tiene con cada uno de sus hijos e hijas para que crezcan en su carácter, para que maduren. ¿Qué vamos a hablar de Sansón? ¿Quién conoce la vida de Sansón? Si habláramos de un personaje bíblico con un talento súper, mega, hiper notorio, que destacaba por encima de todas las demás personas por su fuerza, ¿de qué le sirvió? Sansón tenía talento, madre mía, te pegaba así una canica y te mandaba a la China. ¡Claro! Cuando el Espíritu del Señor venía sobre Sansón, tenía una fuerza que no era normal. Y esto era de Dios 100%, no es que el tío fuera así fuerte y midiera 3 metros, como a veces lo pintan. Yo creo que no va por ahí la cosa, porque dice que sus enemigos, cuando hablaban con Dalila, con su mujer, le decían, ¿de dónde viene la fuerza? ¿Dónde tiene su secreto? Si el tío hubiera sido un mazagote, un Arnold Schwarzenegger, todos sabrían que es que su fuerza viene de su músculo. Pero en el caso de Sansón, me da a mí la impresión que no, que era un tipo común y corriente, como tú o como yo, pero que cuando el Espíritu del Señor venía sobre él, wow, se cargaba unos portones que pesaban cientos de kilos a la espalda y subía a la montaña como el que sube aquí una peñita. No, Sansón, con todo su talento dado por Dios, con todos sus dones dados por Dios, arruinó su vida porque no tuvo un carácter maduro. Dios no está tan interesado en lo que haces, sino en quién eres, en quién te conviertes. A Sansón le faltó lo más importante, le faltó carácter. Él era una persona que no tenía dominio propio. A la mínima de cambio, ¡pam!, caía, se dejaba llevar por sus pasiones. Pero la palabra del Señor nos dice que uno de las características del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es vital. Si tú no tienes dominio propio, vas a seguir estancado y no vas a crecer espiritualmente. Podrás desarrollar tus talentos, podrás crecer en tus dones, pero eso te vaya a llevar a la perdición, porque después la puedes liar. Por lo tanto, Dios está interesado en que formes un carácter. Y aquí vemos una persona opuesta, en cierta manera, a Sansón, el rey David. Un jovencito, pastor de las ovejas de su padre, que el joven era fiel a Dios y a lo que su padre le daba. Que el joven, cuando su padre, que por cierto no lo tenía mucho en cuenta, porque cuando llegó el profeta, en el último que pensó fue en él, de hecho porque el profeta le dijo, ¿estos son todos tus hijos?
porque no está el que Dios ha escogido. Ah, no, tengo al pequeño por ahí pastoreando. Pero ¿sabéis qué? Que David, el Señor en esos años, en el secreto, estaba forjando el carácter de un verdadero rey. Estaba desarrollando y forjando el carácter de una persona fiel, obediente, aunque no le apeteciera. ¿Tú te crees que a David muchas veces le apetecía pastorear las ovejas de su padre como le trataba? Estoy especulando, pero no hace falta ser muy sabio para darse cuenta de que no. Sin embargo, era fiel hasta las últimas, hasta se ponía delante de los osos y de los leones. ¿Qué es más importante, la vida humana o la vida animal? ¿Qué era más importante, la vida de David o la vida de una oveja? Si habían 20.000 ovejas más, pero no habían 20.000 Davides más. Pero para David, su misión era pastorear a las ovejas que su padre le había encomendado. Entonces vemos como David forjó un carácter y una obediencia que le llevó a estar en el reinado. Pero vemos que cuando se confió cayó. ¿Pero qué estoy diciendo? Que Dios está más interesado en forjar tu carácter, porque en la medida que tu carácter sea fortalecido, que sea madurado, vas a dar mucho más fruto. La gente va a ver más a Cristo en tu vida. Y quisiera acabar retándote a 3 cosas. La primera, que te dejes santificar por la palabra de Dios. Que pases tiempo, que aunque no tengas ninguna gana, la leas. Y aunque no la entiendas, la sigas leyendo y pidiéndole al Señor que te traiga luz, cogiendo comentarios, leyendo libros cristianos buenos, para que el Señor siga y siga forjando en ti ese carácter maduro. Lo segundo, que seas como ese árbol para que otros se beneficien de ti. Yo paseando con Maya por la huerta de aquí de Alacuás, hay mucho naranjo y mucho mandarino. Y claro, pues las que están por los suelos, nos acogemos a la ley del Levítico, las puedes coger, no las robas del árbol, están en el suelo, se van a pudrir, las ratas, los gusanos se lo van a comer. Pero qué buenas que están. Uf. Esto es miel, esto es una maravilla. Sé ese árbol, te reto a que seas ese naranjo valenciano, ole, al cual las personas que estén sedientas, con hambre y sed de justicia, con deseo de conocer a Dios, con quebranto en su corazón, se puedan acercar a coger cobijo, a coger de este fruto y a disfrutar, pero que tú siempre los lleves a Cristo, que tú siempre pongas el foco sobre aquel que te salvó y le digas, lo que yo soy, lo soy por gracia, pero Dios puede hacerlo contigo. Déjate santificar por la palabra de Dios. Sé ese árbol fructífero. Pero el tercero, que seas una saeta del cielo. Que seas una flecha santificada. ¿Y a qué me refiero? Isaías 49. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Quiero destacar esto, me convirtió, antes de que yo naciera, me llamó. Antes de que tú nacieras, Dios te amó, te escogió y te predestinó para que fueras su hijo e hija. Antes de que tu padre y tu madre te pusieran nombre, Dios te lo puso. Desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Y después me escondió en la sombra de su manto y me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba.
me escondió en su aljaba, me santificó, me separó de entre todas las flechas que habían. Él cogió esa flecha y la santificó para su aljaba, la separó para su reino, la separó para que hiciera su obra. Y he aquí que Dios ha hecho exactamente lo mismo contigo. Tú eres esa saeta, tú eres esa flecha que Dios ha santificado en su aljaba. Te cogió de entre el mundo, te salvó y te santificó. ¿Pero para qué? Para que en ti Él sea glorificado, para que tú puedas llevar a cabo su obra aquí en la tierra, para que seas esa saeta que vaya directa a la necesidad, para que el Señor te envíe allí donde te quiere, para que el Señor te lleve allí donde ha preparado grandes cosas para ti, para que Él cumpla su propósito en tu vida. En ti seré glorificado, dice el Señor. En ti quiere ser glorificado Dios. En ti quiere verse. En ti quiere que Cristo sea visto de tal manera que cuando la gente te vea diga, wow, yo creo en Dios porque veo que mi amigo, que mi amiga es un vivo reflejo del Dios al que ama, del Dios al que predica, del Dios al que sigue y sirve. Eres esa saeta, eres esa flecha que Dios ha santificado y que está deseando lanzar con todas sus fuerzas hacia ese propósito que tiene para tu vida. Y quiero decirte, ¿quieres ser esa persona que se empapa de la palabra de Dios, que crece y desarrolla un carácter? Primero importante, santificarte. Santifícate en la palabra de Dios. Forma un carácter santo, maduro, para que los frutos otros se beneficien y que después con tu vida que puedas ser lanzado allí donde Dios quiere. ¿Quieres ser ese árbol fructífero? ¿Quieres ser esa saeta? ¿A dónde Dios te lleva años diciendo que vayas y no vas por temor? Rinde ese temor delante del Señor. Conságrate de nuevo, pídele perdón y dile, Señor, te voy a obedecer a pesar de mis sentimientos, a pesar de mi temor, a pesar de mi miedo, a pesar de la gente, de lo que digan, te voy a obedecer, voy a ser fiel. Así que, Señor, ya está bien de estar escondido en la aljaba, ya está bien de esconderme. Señor, toma mi vida, cógeme, tensa el arco y tírame. Quiero ser efectivo, quiero ser lo más útil, por lo tanto lo más santificado. Púleme, 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 para que cuando la flecha traspase todo. Y tú, querido amigo o amiga que nos visitas, y que aún no sabes lo que es experimentar el amor de Dios, que aún no sabes lo que es el ser perdonado, que aún no sabes lo que es que Dios venga a ti y que haga de ti estas grandes cosas y maravillas que Él quiere hacer. Pídele perdón. Pídele perdón, dile, perdóname, Señor. Perdóname porque he estado viviendo para mí, pero ahora quiero vivir ese llamamiento más elevado, más alto. Quiero seguir haciendo lo que hago, pero en santidad. Quiero consagrarme a ti. Quiero vivir para tu gloria. Y lo hará. Padre, perdónanos, porque muchas veces nos metemos en la aljaba y no queremos salir, porque tenemos miedo y porque no confiamos realmente de que tú nos amas tanto que tienes lo mejor y tomamos otros caminos. Perdónanos por escondernos en la aljaba y santifícanos
la punta de la flecha, límala, límala, para que sea lo más útil en tus manos. Y lánzame, Señor, lánzanos. Lánzanos allí donde hay necesidad. Lánzanos allí donde tú tienes pensado. Lánzanos, Señor. Lánzanos. Aleluya. Iglesia, quiero terminar con esto. Si te sientes de que Dios lleva un tiempo, de que te está puliendo, de que te está quebrantando, alégrate. Porque Él está cogiendo esa punta y la está puliendo, la está limando. Y quiere que dejes tus temores y tus miedos que te tienen escondido, que te tienen con ese talento debajo de la tierra. Pero el talento no te lo dio Dios para que lo conserves, sino para que lo inviertas. Y Dios no ha dado tu vida para que la conserves, sino para que la inviertas en su reino. Así que, si sientes que Dios en esta mañana te está llamando a seguir siendo pulido, porque en la flecha aún tiene que ser pues, la punta más pulida, sigue siendo pulido y no tengas anhelo de ya ser disparado, sino primero sé purificado, primero santifícate para que cuando llegue tu tiempo entonces seas útil. Y si por el contrario tú ya sabes que estás preparado y que Dios te está llamando a que te pongas en su mano y para que tense el arco y te lance, Señor, te pido que le des el denuedo a esta persona para que pueda decir, heme aquí, envíame, Señor, y yo iré. Heme aquí que tu siervo escucha y obedece. En el nombre de Jesús, te animo a que te dejes santificar por la palabra de Dios, a que seas ese árbol fructífero y a que seas esa flecha santificada, impulsada y tirada por las manos del Dios que te ama y que quiere hacer grandes cosas en tu vida. Que Dios te bendiga, iglesia.